Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Es la única que tenemos y hay que cuidarla. No hay botes salvavidas para esta, ¿eh? Así que mejor cuidamos el medio ambiente. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el viernes pasado no hacíamos contacto y hoy queremos compartir con ustedes una pauta muy animada, y no siempre lo de animada es por dinámica, no necesariamente porque nos cae bien lo que tenemos que informar, ¿no? Una vez más se recalienta, entre otras cosas, el tema de Corea, ¿no? Es bueno recordar que cuando se terminó la Segunda Guerra, vino después una serie de conflictos de tipo Corea, luego vino Vietnam. Ahora, ¿qué pasó? Los generales estadounidenses venían de ganarle la Segunda Guerra al Tercer Reich y dijeron, bueno, si tenemos que enfrentarnos al régimen comunista de Corea del Norte, esto va a ser un paseíto. Pues no, fue la retirada más desoladora después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, y al punto tal que tuvieron que retirarse y llegar a un acuerdo de armisticio, que no es acuerdo de paz, en el paralelo 38, el tristemente célebre paralelo 38 de Corea. Bueno, mientras tanto, hay otras novedades que se reflejan en la reacción del secretario general de las Naciones Unidas, en las matanzas que están ocurriendo con toda la gente que está yendo hacia el norte porque no tiene condiciones de vida para afianzarse en su propio país. Y ese deseo de mejorar que produce emigraciones en masa, el fenómeno actual, producto del neoliberalismo que no ha hecho nada por mejorar las condiciones de vida de quienes están buscando un futuro mejor per se y para sus descendientes, nos plantean situaciones como estos acontecimientos en pleno desarrollo que vamos a compartir con ustedes de inmediato, y aquí los tienen. ¿Cuáles son las reacciones? Esta es la sala de prensa. ¿Quién hace control de daño? Bueno, el vocero de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, habla sobre el tema del medio ambiente. Habla a nombre del secretario general y dice que el secretario general condena en los términos más enérgicos el ataque terrorista en El Paso, Texas, el 3 de agosto. También expresa su conmoción e indignación por el tiroteo masivo, solo unas horas después, en Dayton, Ohio. El secretario general extiende sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas y expresa su solidaridad con los pueblos y gobiernos de Estados Unidos y de México, donde salieron varios de los muertos. Eso es el comunicado textual, pero de donde son varios de los muertos hubiera sido mejor. Y heridos en el ataque en El Paso. El secretario general subraya la necesidad de todos de trabajar juntos para contrarrestar la violencia arraigada en el odio, el racismo, la xenofobia y todas las formas de discriminación. Bueno, Dujarric, dice el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, condena en términos muy enérgicos, los más enérgicos, el fin de semana en donde mataron a 30 personas. Madres enojadas en la Casa Blanca, frente a ella, para exigir acciones contra la violencia armada. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que en Estados Unidos cualquiera que quiera tener un arma va a una de las exposiciones anuales que hay en todos lados, todas las ferias de armas, y elige la que le gusta, la compra y se la lleva. No le piden ni la cédula de identidad, que no existe, ¿no? Pero allá sería, por ejemplo, el permiso de conducir. Grupos activistas exigen una acción en el sentido de controlar las armas y lo hacen manifestando frente a la Casa Blanca. Cientos de manifestantes en la Casa Blanca, sábado, después que un hombre mató a 20 personas en una tienda de Walmart en El Paso, Texas. El video tomado por un voluntario de Moms Dead Action for Gun en Estados Unidos, for Gun Sense, ¿no? Las madres en protesta para que haya sentido común con las armas. Y muestran docenas de otros activistas acercándose a la residencia oficial del presidente Donald Trump, cantando eslogans a favor de la reforma sobre esa excesiva liberalidad con que se venden las armas de fuego.
Pasaron algunas horas después de recibir la noticia sobre lo que pasó en El Paso, dijo Rebecca Saikel a Reuters. Estamos en una ciudad para una conferencia y se suponía que estábamos para tener una cena de gala, pero el resultado fue un drama tremendo. Mientras tanto, El Paso, Texas, llora la muerte de 20 víctimas de disparos. La gente está harta de la liberalidad con que se puede comprar un arma y cualquier loco que decide disparar, como ocurre con frecuencia, se lleva a varios muertos con él y luego se suicidan. Mujeres sostienen los nombres y los pensamientos sobre las víctimas. Y El Paso, el alcalde, Amargo, dice, ayer el mal entró en El Paso, en la forma en que un joven lleno de odio, de 21 años, mató a 20 habitantes en El Paso e hirió a otros 26. And we ask for his abundance on our community. So whether we live or die, we belong to the Lord. Christ died and rose again for this very purpose. Yesterday, evil entered El Paso in the form of... Necesitamos apoyar a nuestra gente y me siento muy triste y quería compartir mis sentimientos con todos ustedes. Esa es la razón principal por la que estoy aquí. Y en ese sentido se está haciendo control de daños, ¿no? Pero la gente está indignada. No puede ser que cualquiera compre armas, incluso automáticas y armas de guerra, y cuando se haga el loco y quiera un acting out, se lleve por delante a todos los que tiene al alcance de sus tiros. And that's what we're going to show the world, that, you know, El Paso is a city of love. El Paso is a safe city. El Paso is a city that is strong, and we're going to overcome this together as one. Esto no va a definir, esto solo nos hará más fuerte. Queremos un control, queremos que haya fin para estas matanzas que se repiten con cierta regularidad. El Paso es una ciudad fuerte y vamos a superar todos como si fuéramos uno. Solo vine a presentar mis respetos a las víctimas, las familias. Mi hija estaba en el centro comercial en ese momento, así que estoy agradecida, decía la señora anterior, de que ha salido con vida. Como pueden ver, esto es un drama que se repite y hay que presentar respeto a las víctimas, pero hay que exigir control de armas. Yo quería apoyar a nuestra gente y me siento muy triste. Quería compartir mis sentimientos con ustedes. Esa es la razón principal por la que estoy hoy aquí. Bueno, como se ve, el drama de nunca acabar. Cualquier loco puede comprar un fusil automático y hacer lo que le da la gana. I feel so sad and I wanted to share my feelings with all of you. That's the main reason I'm here. Catherine Sánchez decía además, amo la ciudad del Paso. Y El Paso es fuerte y se recuperará de esto, pero no es posible que esto se repita con tanta asiduidad. I love El Paso and El Paso is strong. Los líderes religiosos de varias denominaciones dirigieron la ceremonia donde sonaron campanas por cada víctima. Un toque adicional de la campana honró a las 9 víctimas del tiroteo masivo en Dayton, Ohio, que tuvo lugar al menos 15 horas después del tiroteo brutal en El Paso. Amazing grace, the Lord has promised good to... Creo que El Paso muestra fortaleza y nos recuperaremos de esto. La alcalde Nan Healy dice, esta mañana el evento ocurrió en nuestro distrito histórico de Oregon, otro tiroteo y el sospechoso llevaba armadura corporal y usaba un fusil de asalto tipo AK, calibre .223, con cargadores de alta capacidad. También tenía cargadores adicionales con él. Teníamos 10 muertos, incluyendo el tirador, y este número sigue siendo el mismo desde esta mañana. Y en los hospitales hay 27 personas tratadas, 5 de alta y 10
en punto de esta mañana, pero todavía podrían morir más como consecuencia de las heridas. Puedo decirles que la investigación en este momento tiene prioridad sobre las personas que pueden tener tendencia a estas cosas. Se le diría al público que es importante que tratemos de establecer y tratar de identificar toda prueba, toda motivación sobre este crimen, porque las víctimas y las familias de las víctimas necesitan saber qué es lo que está pasando y cuáles son las prioridades. The families of the victims need to know that, so that's the priority. Have you seen in the last how many races? Por supuesto, esto llegó a la Casa Blanca. Y Trump escribió: el FBI y las fuerzas de orden locales y estatales están trabajando junto al Paso en Dayton, Ohio. Y la información se está acumulando rápidamente en Dayton. Ya se ha aprendido mucho sobre esto. Tuvo que dar la cara, desde luego. Y también Donald Trump, viniendo de una reunión, dijo: My fellow Americans, this morning, our nation is overcome with... Mis conciudadanos, esta mañana esta nación está abrumada por la conmoción, el horror y la tristeza. Este fin de semana, más de 80 personas fueron asesinadas o heridas en 2 ataques malvados. Uno el sábado por la mañana en El Paso, Texas. Un hombre con una Walmart, donde las familias compraban sus necesidades, fue a Walmart y disparó contra todos, ¿no? Las famosas tiendas Walmart. Disparó y asesinó a 20 personas e hirió otras 26, incluidos niños hermosos. Luego, en las primeras horas del domingo por la mañana, en Dayton, Ohio, otro monstruo retorcido abrió fuego contra un centro comercial lleno de gente. Asesinó a 9 personas, incluida su propia hermana, e hirió otras 27. Las primeras damas y yo unimos a los estadounidenses para rezar y llorar por los muertos. Join all Americans in Estaremos a su lado para siempre, nunca lo olvidaremos. Estas matanzas bárbaras son un asalto a nuestras comunidades, un ataque a nuestra nación y un crimen contra toda la humanidad. Estamos indignados y asqueados por el monstruo del mal, de crueldad, el odio, la malicia, el derramamiento de sangre y el terror. on our nation and a crime against all of humanity. We are outraged and sickened by this monstrous evil, the cruelty, the hatred, the malice, the bloodshed, and the terror. I have spoken with... Y luego dijo: hoy también enviamos las condolencias de nuestra nación al presidente Obrador de México y a todo el pueblo de México por la pérdida de sus ciudadanos en el tiroteo de El Paso. Terrible cosa. Today, we also send the condolences of our nation to President Obrador of Mexico and all the people of Mexico for the loss of their citizens in the El Paso shooting. Terrible, terrible thing. Federal authorities are on the... Luego dijo: el tirador en El Paso publicó un manifiesto en línea consumido por el odio racista. En una sola vez, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, devasta los ánimos, el corazón y devora el alma. Hatred warps the mind, ravages the heart, and devours the soul. And so many other heinous crimes. Debemos reconocer que Internet ha proporcionado una vía peligrosa para las mentes radicalizadas y perturbadas y realizar actos dementes. Debemos iluminar los oscuros recovecos del Internet y detener los asesinatos en masa antes de que comiencen. We must shine light on the dark recesses of the Internet and stop mass murders before they start. After all of these years, we will ensure... Primero debemos hacer un mejor trabajo identificando y actuando sobre las primeras señales de advertencia. Estoy ordenando al Departamento de Justicia que trabaje en asociación partidista con agencias locales, estatales y federales, así como con compañías y redes sociales para desarrollar herramientas que puedan detectar personajes que tengan tendencia a disparar contra civiles de esta manera. Antes de atacar hay que saberlo. It is not up to mentally ill monsters, it is up to us. If we are able to pass great legislation
En tercer lugar, debemos reformar nuestras leyes de salud mental para identificar mejor a las personas con trastornos mentales que pueden cometer actos de violencia y asegurarnos de que estas personas no solo reciban tratamiento, sino que estén en un encierro involuntario. Las enfermedades mentales y el odio aprietan el gatillo, no el arma. Involuntary confinement. Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun. Una vez más defendió las armas, ¿no? Son los enfermos los que aprietan el gatillo, no es el arma, naturalmente, pero ya cualquiera compra un arma cuando le dé la gana y sin necesidad de identificación. Bueno, el asesor de Trump, Jared Trucker, a la salida dice, la historia de Trump, Donald Trump, pidió medidas urgentes para prevenir la violencia armada y dijo que todos los estadounidenses deben condenar el racismo, la intolerancia y la violencia. Bueno, la situación está bien complicada y tiene un costo político. Lectura de 20. Trump se ríe cuando un seguidor dice que fusilen a los inmigrantes. Estaban hablando de los inmigrantes y ¿qué hacemos con todo esto? Y alguien de sus seguidores dijo, fusílenlo. Y él se lanzó tremenda carcajada. El presidente se quejaba de que la patrulla fronteriza no puede disparar a inmigrantes que vienen a Estados Unidos a pedir asilo. That's only in the panhandle you can get away with that statement. Only in the panhandle. Bueno, Estados Unidos debe hacer más para controlar la venta de armas, dice López Obrador desde México. Controlar la venta indiscriminada de armas. Lo digo con todo respeto. No es nuestro ánimo entrometernos a la vida interna de ningún país, pero sí debe de replantearse este asunto, porque afecta mucho, en este caso, a los estadounidenses y también nos afecta a nosotros. Se va a trasladar, si es procedente, se va a presentar una denuncia contra quien cometió estos actos, este crimen, y se va a hacer la acusación sobre prácticas terroristas. Este es el exterior del Walmart, donde, ahora acordonado por la policía, ocurrió una de las matanzas de tiroteo, ¿no? El presidente de México, Manuel López Obrador, dijo que Estados Unidos necesita hacer más para controlar la venta de armas. Hablando durante la sesión informativa matutina, López Obrador, como vimos, reaccionó al tiroteo masivo del sábado en El Paso, Texas, que dejó al menos 21 personas muertas, incluidos varios ciudadanos mexicanos. Los fiscales de Texas acusaron a un hombre del asesinato capital por disparar fatalmente a 21 personas en una tienda de Walmart en El Paso. Mató a 21 de una vez. Cortesía de RT. México estudia demandar por terrorismo al autor del tiroteo de El Paso y exige su extradición. Unidos, el tiroteo en un centro comercial en la ciudad de El Paso. Marcelo Ebrard confirmó que 7 mexicanos fallecieron en el ataque. En total han muerto al menos 20 personas y 26 resultaron heridas. El tirador de 21 años fue detenido. En su caso, será una valoración que tendrá a su cargo la Fiscalía General de la República el solicitar, si hay los elementos necesarios, la extradición del autor o los autores de este hecho. La masacre se está investigando como terrorismo doméstico, por lo que el agresor podría enfrentar la pena de muerte. Al joven se le atribuye la publicación
de un manifiesto en internet donde señala que su objetivo era la comunidad hispana. Horas después de la tragedia, otro atacante abrió fuego en un bar en Ohio, dejando 9 muertos y al menos 27 heridos. El tirador de 24 años fue abatido por los agentes de la policía, mientras en la ciudad de Chicago al menos una persona murió en otro tiroteo este domingo. Cabe señalar que Estados Unidos ocupa el segundo lugar en la lista de países con mayor número de muertos por armas de fuego. Solo en lo que va del 2019 se han registrado más de 250 tiroteos, según los datos de varias ONGs. En este sentido, el periodista y fundador de Democracy Now!, en español, Andrés Tomás Conteri, señala que Estados Unidos debería seguir el ejemplo de Nueva Zelanda sobre cómo manejar estas situaciones. Definitivamente es absolutamente importante tomar el ejemplo de lo que ha pasado en Nueva Zelanda. ¿Y por qué? Porque la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ¿qué hizo? Primero, sí, prohibió la venta de armas automáticas en una manera muy contundente. Segundo, ella se solidarizó con la comunidad que sufrió el ataque. En este caso era la comunidad musulmana. Pero ella mostró una manera muy auténtica de solidarizarse con ese pueblo. Y tercero, ella inició y convocó el acuerdo internacional de Christchurch. ¿Y qué era eso? Era una manera de combatir el odio en línea por Internet. Entonces, estas acciones muestran un liderazgo de alguien que de veras está combatiendo el problema de estas masacres. En Estados Unidos no tenemos ningún ejemplo de ninguna manera de resolver el problema en ningún sentido. O sea, Trump, al contrario, está empeorando la situación porque él inspira a estas personas que hacen estos tipos de ataques. En su primera declaración, luego de su nombramiento, el primer ministro británico Boris Johnson dice que debe abolir la cláusula backstop de salvaguarda de Irlanda. El primer ministro británico Boris Johnson hizo su primera declaración como primer ministro en el Parlamento, estamos en la Cámara de los Comunes, diciendo que el respaldo irlandés de la cláusula de salvaguarda para Irlanda, una política de aseguramiento diseñada para impedir el retorno de una frontera dura entre las dos Irlandas, debe ser abolido para avanzar en el Brexit adelante y en las representaciones que deben ser aceleradas. En la Casa de los Comunes, es decir, como estamos viendo, John Bercow decía: pido disculpas al primer ministro, hay demasiado ruido en esta Cámara y demasiados miembros que piensan que está bien que griten su opinión al primer ministro. Pero bueno, seamos claros, no lo es. And doing so on October the 31st. I and all ministers are committed to leaving on this date, whatever the circumstances, and to do otherwise. Señor presidente, aplaudo su intervención y tenemos demasiada negatividad sobre el potencial de nuestro gran país y creo que estará de acuerdo. Nuestra democracia es robusta, nuestro futuro limpio, verde, próspero, unido, confiado y ambicioso. Y ese es el premio y esa es nuestra responsabilidad en esta Cámara de los Comunes. De cumplir para hacerlo, debemos dar algunos pasos inmediatos y el primero es restaurar la confianza en nuestra propia democracia y cumplir con las reiteradas promesas del Parlamento al pueblo, saliendo de la Unión Europea y haciéndolo el 31 de octubre, el famoso Brexit. Todos los ministros y yo estamos comprometidos a irnos en esa fecha, sean cuales sean las circunstancias y lo que hagan. De lo contrario, causaría una pérdida catastrófica de confianza en nuestro propio sistema político. If an agreement is to be reached, it must be clearly understood that the way to the deal goes by way of the abolition of the backstop. El primer ministro británico dijo: preferiría que saliéramos de la Unión Europea con un acuerdo, lo preferiría mucho. Creo que es posible incluso que esta etapa tardía se logre y trabajaré a toda máquina para que esto suceda. The UK is better prepared for that situation than many believe. Pero ciertas cosas deben ser claras. El acuerdo de retirada negociado por mi predecesor ha sido rechazado 3 veces por esta Cámara. Sus términos son inaceptables para este Parlamento y para este país. Ningún país que valore su independencia y de hecho su autoestima podría aceptar un tratado que elimine nuestra independencia económica,
nuestro autogobierno como lo hace este respaldo. Un límite de tiempo no es suficiente. Si se llega a un acuerdo, debe entenderse claramente que el camino hacia el acuerdo pasa por la abolición del tope y los límites. We will not nominate a UK commissioner for the new commission taking office on the 1st of December. Under no circumstances, though clearly this is not intended to stop the EU appointing a new commission. But I am clear that our immigration system, I commend this future to the House just as much as I commend this statement, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. I welcome the right honourable gentleman to his position, and I thank him for an advance copy of his statement. Gracias, presidente. Doy la bienvenida al honorable caballero correcto a su cargo y le agradezco la copia anticipada de su declaración. Corbyn se sienta y el portavoz de la Cámara de los Comunes, John Bercow, dice: indiqué que la gente no gritaría al primer ministro. Exactamente lo mismo se aplica al líder de la oposición. No lo intenten. Están desperdiciando sus cuerdas vocales y sobre todo no va a funcionar. Bueno, el líder de la oposición dice: no podremos cualquier acuerdo que nos proteja los empleos, los derechos de los trabajadores o la protección del medio ambiente. Y si él, Johnson, tiene confianza para volver a esa decisión y a las personas que en estas circunstancias haríamos campaña para permanecer, queremos verlo. Did anybody notice the terrible metamorphosis that took place, like the final scene of Invasion of the Body Snatchers? At last, y el primer Boris Johnson dice: tengo que decir que lo más extraordinario sucedió hoy. ¿Alguien notó lo que sucedió hoy? ¿Alguien notó la terrible metamorfosis que tuvo lugar en la escena final de la invasión a The Body Snatcher? Por fin, este euroescéptico de larga data, la razón del honorable caballero, ha sido capturado, ha sido yugulado, ha sido reprogramado por sus honorables amigos y ahora se está riendo de la situación, se está convirtiendo en un resto en la política. El Reino Unido decide abandonar la Unión Europea con el famoso Brexit. El primer ministro David Cameron renuncia el 24 de junio de 2016. Theresa May, partidaria de permanecer en la Unión Europea, es nombrada sucesora el 13 de julio. Promete respetar el mandato de los ciudadanos y entregar el Brexit y publicar la hoja de ruta del proceso en febrero. A toda costa quiere mantener un acuerdo comercial con la Unión Europea para que se queden en la forma de mercado único y solicita a la Unión Europea la negociación y rechaza el adelanto electoral confiando que logrará el Brexit con un acuerdo, pero tuvo que adelantar la elección para abril de 2017 y perdió la mayoría absoluta. Logrado un acuerdo con un sector decisivo, los 10 diputados unionistas de Irlanda del Norte, con sus siglas DUP en inglés, protestantes en su mayoría, enclave del Reino Unido en la parte norte de la isla del lado Irlanda, y con ellos poder formar un gobierno, que fue el intento de estas piezas que se separaron del rompecabezas. Londres y Bruselas trabajan para lograr un buen divorcio, un Brexit con un acuerdo. El 8 de diciembre de 2017, Londres y Bruselas se comprometen a no levantar una frontera física entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, supuestamente para no alterar el proceso de paz en Irlanda. La Cámara de los Comunes adquiere la última palabra para decidir en última instancia. Y así las cosas, el tema sigue en pleno desarrollo. En julio de 2018, Theresa May propone crear el área de libre comercio tras el divorcio para evitar una frontera dura en Irlanda. Su mismo ministro del Brexit, David Davis, y el hoy primer ministro Boris Johnson, quien era su canciller, le renuncian. Y también la Unión Europea rechaza a Theresa May y la propuesta del mercado común que caracterizaba la posición de ella. El 3 de noviembre de 2018, May anuncia un acuerdo con la Unión Europea que consiste en que el Reino Unido permanecerá en unión aduanera para evitar la frontera física hasta encontrar otra solución durante el periodo de transición tras el Brexit
de su nuevo ministro, Dominic Raab, que le renuncia. En diciembre de 2018, May inicia la defensa del acuerdo en el Parlamento. El 4 de diciembre, el Parlamento le obliga a publicar su análisis legal sobre el acuerdo. Por ello, el fiscal general admite que el Reino Unido podría quedar vinculado en forma permanente a esa unión aduanera si no llega a una solución alternativa, y las protestas se suceden. Por ello, sus aliados, los diputados unionistas irlandeses del DUP y el ala dura del propio Partido Conservador, le dan la espalda. May aplaza su fecha, sin fecha además, la votación para evitar otra derrota, y trata de mejorar su acuerdo con la Unión Europea, pero esta le espeta que no habrá renegociación de lo acordado. Hasta ahí las cosas fluyen, tensa, pero fluyen. En enero de 2019 el Parlamento le rechaza el acuerdo y aquí se trancó todo el juego. Fija la segunda votación para el 12 de marzo de 2019, mientras se trata de negociar nada menos que con la Unión Europea. La Unión Europea concede unas garantías adicionales, pero el fiscal general dice que no son documentos legales y que no cambian la permanencia del Reino Unido en la indeseada unión aduanera. El Parlamento le vuelve a rechazar el acuerdo de retirada para todavía un número mayor de votos. Brexit duro, divorcio sin acuerdo o prórroga para el Brexit blando. El 31 de octubre de 2019, hoy menos de 3 meses, el Reino Unido sale de la Unión Europea con o sin acuerdo. Conclusiones: se rompe el rompecabezas. La cuestión se origina, se desarma, en la República de Irlanda y el Reino Unido, representado por Irlanda del Norte, pero que ambas están en la misma isla, uniditas. La República de Irlanda permanece en la Unión Europea, enclave del Reino Unido en la isla de Irlanda, está en el norte, británicos unionistas, pero con el Reino Unido y no con la Unión Europea. La República de Irlanda no desea la separación porque la frontera fácil le ha permitido pensar en la reunificación de toda Irlanda, que incluirá Irlanda del Norte y que es británica. A juicio de este editorial, puede estarse exagerando la amenaza del recrudecimiento de la violencia entre las dos Irlandas, precisamente para tratar de conseguir permanecer con una frontera laxa. El Reino Unido rechaza la cláusula de salvaguarda de la frontera Irlanda del Norte, también llamada backstop, porque tendría que soportar un régimen distinto en su territorio y, por tanto, su soberanía se vería disminuida. Esos son los problemas que le surgen ahora. Sigo con una muy apreciada intervención en este programa de la brillante economista y militante Judith Valencia. He aquí su intervención. Gracias por aceptar la invitación. Quiero decir que para quienes acaso todavía no te conozcan, porque por alguna razón estás aquí, porque tu prestigio te precede, quiero decir que es economista de la Universidad Central de Venezuela, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, investigadora del Departamento de Economía Teórica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Economía, profesora de Economía Política, un tema que siempre está de moda, militante política estudiantil que participó en la huelga universitaria, aquella legendaria huelga del 21 de noviembre de 1957, y cuando, en plena peligrosa dictadura en Venezuela, y seguidamente en diversos grupos de trabajo político. No era fácil ni gratis meterse en esa militancia en esa época, ¿no? Activista en el muy conocido proceso de renovación universitaria, formó parte del consejo directivo electo por la comunidad de la Escuela de Economía en 1969. Hace tiempo. Ese es el año en que yo llegué a Venezuela. Y renuncié a mi beca a Francia porque la historia estaba aquí en pleno desarrollo, en nuestra querida América Latina, ¿no? Y tú estabas metida en uno de los focos importantes, ¿no? Bueno, en los 60 y 70 colaboró en los cuerpos de logística clandestina del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Esos eran los duros. Pero del primero. ¿Y el Del primero, no del segundo. Del primero, no de los que vinieron después. Y de la organización de revolucionarios, ¿no? Desde del año de los 90 participa en diversos encuentros académicos en los movimientos sociales del continente y ha sido distinguida con las condecoraciones y órdenes Alberto Adriani del Colegio de Economistas de Venezuela,
José María Vargas, Jorge Rodríguez y el Gran Cordón. Colabora con la política exterior multilateral bolivariana, miembro de los equipos de formación política en apoyo al Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales, Ministerio de la Cultura, Frente Francisco de Miranda y Escuela Argimiro Gabaldón. ¡Qué nombre, eh! ¿Cuánto representa? Ha realizado innumerables ponencias y escritos. Tiene, por ejemplo, las siguientes publicaciones. Una manera de pensar, asumir el acontecer, zafando el pensamiento de ataduras. Eso de zafar es muy marítimo, ¿no? Es como cuando te quedaste encallado y tienes que zafar, ¿no? Porque el casco tocó fondo, pero no se ha hundido. La década de los 40 y el sentido contemporáneo de América, casi nada. En años de redefinición de América Latina, la década de los 40. Personaje capital, se disuelve su territorio. Personaje capital, se disuelve en su territorio. La deuda como dispositivo estratégico, qué tema. Las deudas externas, ¿no? La Comunidad Sudamericana de las Naciones, CAN, Mercosur, Ruta de Alba, guerra entre fuerzas. De todo esto, más que bienvenida, tu trayectoria habla por ti, tu fama te precede, pero tu labor como orientadora y como pedagoga y como formadora de lineamientos políticos es una leyenda. ¿Cómo nos ves ahora en esta realidad? Fíjate, me das la ocasión de comentar, no el Brexit, que era lo que estabas tú exponiendo con toda la información que se maneja, sino a propósito del Brexit. Porque yo creo que hacer un esfuerzo por entender el Brexit es misión imposible. ¿Pero por qué es misión imposible? Porque todo lo que se negocia en la mesa, Walter, solo lo conocen los negociadores. Eso tiene una confidencialidad porque es una pugna entre las fracciones en lucha. Por eso es que nunca se conoce completo y cuando esos acuerdos empiezan a ponerse en práctica, son las consecuencias las que los van descubriendo, porque son totalmente confidenciales. Por eso en todas las cosas que tú estabas poniendo allí, tú ves, y tú lo decías, bla, bla, bla. O sea, porque no pueden ir al fondo del problema. ¿Por qué? Porque es una pugna entre los inversionistas capitalistas que pretenden dominar la humanidad y es una pugna entre capitalistas que están por la versión Trump, Reino Unido, o por la versión globalista de la Unión Europea. O sea, que es una pugna en donde el común de las personas y ni siquiera los investigadores que estamos fuera de la mesa de negociación podemos entenderlo con toda precisión. Por eso es el empastelamiento, por eso es la confusión. Pero eso sucede con los tratados de libre comercio, con los acuerdos bilaterales, eso sucede con toda negociación, porque todas las negociaciones a partir, digamos, como de la década de los 70, no solamente son confidenciales, sino que los grandes inversionistas son los que comandan la agenda de negociación. Eso fue la experiencia del ALCA, esa es la experiencia de los tratados de libre comercio. Ya no son los políticos, son los inversionistas. No, ya. Se acabó. Los inversionistas son los que comandan y son los que mandan. Los políticos son pagados, hacen lobby y hacen fuerza o apuestan por el ganador. O sea que eso es imposible. Ahora, yo creo que el Brexit nos debe poner a pensar sobre algo que es muy importante para el proceso actual y para el proceso soberano nuestro también. ¿Por qué? Tú también lo decías. Todo comenzó y los pioneros fueron Inglaterra, fue Inglaterra. Entonces, si ese proceso de generar todo un conjunto de valores que constituyen eso que llaman la civilización occidental o el Estado burgués, todo eso que empieza en el siglo XVII y que comienza a tomar forma y que van estructurando todas las riquezas del mundo en el proceso de industrialización y van mostrándole a la humanidad como que el bienestar está en el proceso industrial. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese proceso que tiene siglos, de repente, lo que tenemos y debemos los pueblos aprender es de la crisis. Hace crisis
y en su crisis ellos buscan reacomodarse. Por eso Trump, en el video que pasaba, Trump dice, ya está listo el acuerdo de libre comercio con el Reino Unido. O sea, porque ellos están apostando o a las posiciones de Trump, que es supuestamente fortalecer internamente el territorio del Reino Unido y el territorio norteamericano para volver de nuevo otra vez a tomar la delantera, digamos así, a tomar los primeros puestos en el desarrollo industrial. Es un reacomodo y nosotros lo que tenemos que aprender es de esa crisis. ¿Volvemos a la geopolítica del Atlántico Norte? Fíjate. ¿O lo intentan? No, sino que nosotros debemos dejarlo de lado y aprender del momento de la crisis. ¿Qué debemos aprender? Debemos aprender que ellos se plantearon unos esquemas de integración que también intentaron imponerlos en nosotros. Mercosur sigue siendo una prueba de ello, Prosur sigue siendo una prueba de ello, los tratados de libre comercio también, el ALCA fue la hemisférica, digamos así, y eso tiene todas unas pautas, unas normas y unas disciplinas que son las mismas normas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué debemos aprender nosotros? Que esa institucionalidad de integración económica no es la vía. Y no es la vía, ¿por qué? Porque ellos han logrado concentrar el poder y de allí Grecia contra la tríada, España contra la tríada, los pueblos, los chalecos amarillos, los descontentos de los pueblos que entienden que la tríada les comanda la vida. La tríada es el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Europeo y el Banco Europeo. O sea que 3 personas o 3 equipos de personas comandan y distribuyen el presupuesto, el uso de todas las riquezas y de toda la producción de la Unión Europea. Antes lo hacían de 13, ahora los hacen de 27, con todo ese conjunto de culturas. ¿Qué pasa? Que los pueblos comienzan a entender el malestar. ¿Por qué? Porque no son ellos pueden elegir, pero ellos no deciden. Porque decide la fórmula que se han dado de integración, que es una fórmula que ha ido evolucionando, porque la primera fórmula viene desde el 57-58. ¿Por qué esa fecha que siempre es significativa? Bueno, porque esa fecha es el primer acuerdo entre Francia y Alemania entre el carbón y el acero. Entonces, esta es una primera fecha. Eso va sumando intereses. Ya recuperados de la Segunda Guerra y de Corea. Exacto. Entonces van caminando juntos, pero no solamente van caminando juntos, sino que el aparato industrial de posguerra es un aparato de tecnología de amplio espectro. Entonces, tienen que ampliar su área de comercio. Y la fórmula que encuentran es la integración de los territorios. O sea, antes era que cada nación se desarrollaba en todas las industrias que podía. Llegan a un acuerdo de que una vez destruidos los parques industriales en el tiempo de guerra, reconstruir los parques industriales a imagen y semejanza de la preguerra no tenía sentido, y reconstruyen los parques industriales distribuyéndose entre ellos las áreas de influencia, es decir, cartelizando tanto la producción como la distribución de la influencia del comercio. Y esa es una fórmula de integración. Nosotros tenemos que aprender que no podemos aceptar la supranacionalidad de las fórmulas de integración. La comunidad andina tenía lo que es la administración de la integración, todavía lo tiene, que es una instancia supranacional. Por eso es que nosotros, todo lo que decidía la comunidad andina era ley constitucional. O sea, y por eso la salida de la comunidad andina en abril del 2006. Entonces, esos elementos tenemos que aprenderlos de esta crisis del Brexit. O sea, nosotros tenemos que leer en la crisis del Brexit lo que no debemos hacer, el que no debemos hacer. Porque todos tendemos, desde la economía, a creer
que esa fórmula es la fórmula a aplicar también regionalmente. Y eso sería un gran error. Chávez lo tenía muy claro y por eso habló del intercambio compensado, por eso hablaba de la independencia y de la necesidad de la potencia regional. Es decir, Chávez comenzó a establecer un conjunto de nociones radicalmente diferentes a esa fórmula de integración. Nosotros no podemos volver para atrás. Nosotros tenemos que rescatar la novedad de las fórmulas de Petrocaribe, de UNASUR, o sea, que son fórmulas totalmente diferentes, que no tienen que ver con el comando desde arriba, el comando de lo supranacional. Y ese es el descontento que tienen los pueblos europeos. El problema es que como el cuento no es completo, porque es confidencial y no le pueden decir exactamente y solo lo van a saber cuando los acontecimientos comiencen a tener en la práctica de las políticas, ¿de acuerdo? Entonces la lucha es fraccionada y la lucha es atemporal. ¿De acuerdo? Pero yo creo que de eso debemos aprender. Y además debemos tener la curiosidad como investigadores de seguirle la pista a eso. Si fue Inglaterra la que comenzó, no será Inglaterra la que le va a dar, no digamos que el punto final, pero sí por lo menos un punto de aparte a lo que vinieron construyendo como mundo occidental, como valores que querían universales. Y eso tiene que ver con la soberanía. Ahora, tendríamos... Pero hubo una época en que hablábamos del mundo occidental, demócrata, cristiano. ¿Era que era el terror de la Unión Soviética que seguía creciendo? ¿O qué? Bueno, aquella bipolaridad. Bueno, mira... Pero ahora estamos en otro esquema. Pero hablamos del este, del oeste, hablamos del norte y del sur, dependiendo de los tiempos, dependiendo de las correlaciones de fuerza, hemos hablado de muchos bloques de poder. ¿De acuerdo? Pero después del 91, con la caída del muro, con la disolución de la Unión Soviética, ellos realmente, el imperio militar financiero, lo que se propone es disolver los territorios para apropiarse de las riquezas. Ahora los pueblos se proponen disolver las instancias que los dominan desde arriba. ¿De acuerdo? Y también entonces han de apoyarse en los estados nacionales. Entonces fíjate que ante la disolución de los estados nacionales por el poder unipolar, reforzar los estados nacionales cultivando la soberanía y exponiendo la soberanía de los pueblos es un arma de guerra importante y de contraataque ante la situación de ataque del imperio unipolar. Así que yo pienso que más que tratar nosotros desde aquí de entender el Brexit, es tomar el Brexit como hito de la crisis y de esa crisis aprender de por qué apareció esa contradicción entre el continente y la isla, cuando la isla y el continente se fueron poniendo de acuerdo después de la segunda posguerra con mucha fuerza y más bien disolvieron lo que era la Europa Oriental y la sumaron, disolvieron a Yugoslavia y la fragmentaron, es decir, todo eso que ellos pensaban que iba a ser un inmenso bloque de poder, resulta que comienzan a disolverlo y lo comienza a disolver el hilo que los tejió. Entonces yo creo que eso es importante desde el punto de vista de la investigación para los pueblos. Pero debemos escuchar a los pueblos porque los pueblos están diciendo cómo es que quieren vivir y los pueblos están rescatando sus culturas originarias y no están aceptando la imposición de los valores universales porque es que no hay valor universal. Y ese haberse levantado Oriente, haberse puesto de pie Rusia, haberse puesto de pie China, pone la discusión cultural sobre el tapete. O sea, porque son otras culturas. Entonces nosotros podemos hacer una lectura comercial del mundo, pero es el mundo comercial. Pero tenemos que hacer una lectura particular y específica de cada una de las regiones culturales. Porque la felicidad es un hecho cultural y la revolución es un hecho cultural. Entonces pensar en esos términos la soberanía y no pensar simplemente en términos de la soberanía porque nos respeten, sino en la soberanía porque hemos de construir en cada uno de nuestros territorios la manera de vivir independiente y soberana. Y entonces yo creo que el Brexit
nos puede permitir esa indagación, esa búsqueda, más que tratar de entenderlos a ellos, que no los vamos a entender porque no permiten ser entendidos. ¿Y el factor China? Fíjate, el factor China, ¿por qué es interesante el factor China? Porque es una cultura increíblemente diversa y milenaria. Y el factor China no tiene la misma política occidental de expansión, sino que tiene una política radicalmente diferente porque tiene una visión cultural radicalmente otra. No tiene la política de expansión de Occidente y es muy anterior, es milenaria a ese proceso de construcción de Occidente. La cosa es que nosotros estamos en esa parte de Occidente y de allí que ellos pretendan volvernos a capturar. Interesante análisis. Bueno, te invito a ver nuestro embajador sin fronteras, ¿no? El Bravo Eco 11, el buque escuela Simón Bolívar. Y también esto representa de alguna manera el mensaje de esta Venezuela a los países hermanos, ¿no? Y como tripulante honorario que soy de él, quisiera, porque todos los familiares y allegados y los que tienen simpatía sencillamente nos siguen a través de nosotros, pero un pensamiento que englobe de alguna manera lo que tú ves con tu profundo conocimiento y tu intuición. ¿A dónde vamos en el aspecto económico y en el aspecto político? Pero fíjate que no es el aspecto económico, porque el aspecto económico se va a seguir rigiendo por la economía política, que es la ciencia del capitalismo. No hay otra. Y de la inversión, no hay otra. Lo otro es maneras de producir, es maneras de vivir, es producción, distribución, circulación y consumo, es otra manera de organizar la vida, es la producción de vida y la reproducción de la vida. Es decir, son otras nociones que orientan y es lo que está en las culturas milenarias. Está en las culturas milenarias de Oriente y está en las culturas milenarias nuestras también. ¿De acuerdo? O sea que eso es lo que va a brotar. Va a brotar como rizomas, no como raíces que solo hacen un árbol, sino como rizomas que presentan una inmensa diversidad. Y a eso es que tenemos que apostar. Pero seguimos sin nosotros no conceptualizar, sino decir qué entendemos por soberanía y cómo defender y cómo cultivar nuestro territorio y cómo sumar soberanías para que no nos metan en la misma maquinaria del reacomodo. Porque esta crisis de ahora, que es una crisis grave desde el 2008 con mucha profundidad, lo que pretende es reordenar el mundo, disolviendo los estados nacionales y apropiándose de las riquezas de los territorios que antes fueron colonias de ellos, como toda la región del Medio Oriente. Gravísima perspectiva, ¿no? Bueno, señor director, veamos cómo está nuestro embajador sin fronteras, el Bravo Eco 11. Adiós, manita querida. Me contestas, manita. Hijo, dale duro ese pilón. Hijo, que se acabe de romper.
Bueno, nosotros acompañamos la bitácora del Bravo Eco 11, nuestro embajador sin fronteras, y les mandamos siempre el saludo porque nos ven vía satélite a bordo y siempre aprovechamos el quinteto Contrapunto, al cual le hacemos un homenaje de reconocimiento y de reivindicación, ¿no? Con sus cantos del pilón, en este caso el canto de las trabajadoras del campo venezolano. Para el quinteto Contrapunto, humildemente hemos solicitado la postulación para ser declarado, a ver qué te parece esto, Patrimonio Artístico Inmaterial de la Humanidad, por el crisol de culturas que confluyen en su labor y por la determinante influencia en la música coral venezolana, ¿no? Bellísimo, bellísimo. Esa despedida que me has dado con Morela es maravillosa. Yo siempre Gracias. me siento emocionado con eso porque uno ha estado siempre vinculado a la música por el canto o por los programas, y esta gente del Contrapunto me parece que marcaron un hito difícil de superar. Yo estuve muy vinculada a ellos, o sea que muy Por bello. eso pensé que teníamos Muy que bello. cerrar el programa con tu opinión al respecto. Muy bello y, oye, ojalá se logre. Yo creo que la meta merece todo nuestro esfuerzo, ¿no? Y en todo caso, aunque hoy no hice justicia a tu currículum, yo espero que tendremos también la oportunidad de volver a vernos, porque hay mucho de experiencia que no es transferible, pero sí es informable, ¿no? Para poder contribuir en esto en próximos programas. Bueno. Me siento muy honrado de haberte tenido aquí. Cuando quieras, mil gracias. Y gracias a ti, primero por lo que eres, por lo que demuestras, por lo que das con tu trabajo y con tu actitud a la nación. Y segundo, porque si en esta causa en la que todos nos la estamos jugando no vamos más que unidos, entonces no vale la pena nada. En la unión. Y no hemos nacido para perder ninguna. En la unión está la fuerza. Así es. Donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 de la Charneca, donde comencé hace tantos años, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.